buenos días para todas y para todas. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades académicas de la universidad, a la doctora María, al vicerrector, a los profesores, y expresar desde ya mi enorme emoción y mi complacencia de poder compartir en lo que es nuestra universidad. Ya lo decía la doctora Mariela, aunque hace ya como 40 años egresé de la Universidad Nacional de Bogotá, sigo estando vinculado con el corazón y la emoción a esta institución maravillosa de la que ustedes son sus alumnos. Alegrémonos que estamos entre compañeros, entre amigos. La diferencia son las generaciones, pero el contenido, la Universidad Nacional es un símbolo de democracia, de pluralismo y avance. Muchas gracias a ustedes por asistir, muchas gracias a todos. Bueno, quiero empezar señalando una pequeña, muy rápida consideraciones de orden histórico que ha terminado y culminado con este proceso de paz. Lo hago en el entendido que muchos de ustedes por su juventud quizás no fueron protagonistas o no conocieron lo que es el origen o ha dado pauta para que este conflicto se extendiera durante tantos años. Voy a empezar por mi época, por mi generación. Yo formo parte de la generación de lo que llamamos comúnmente y académicamente los años de la rebelión. Estoy refiriendo a los años 50. Nuestros padres, me refiero a los de nuestra generación, les tocó comprometerse con una época de barbarie, de violencia sin límites en nuestro país. Yo tenía su edad o de pronto menos, empecé a escuchar dramáticamente expresiones como el corte de franela. ¿Eso qué significaba? Que las personas las degollaban y les sacaban la lengua y la ponían aquí y las exhibían como un trofeo los adversarios políticos que se enfrentaban en aquella época. Una época dantesca. Lo curioso era que este conflicto era azuzado por las élites de los dos partidos tradicionales importantes. Lamentablemente, esa es la verdad. Las guerrillas liberales, las chulavitas conservadoras, pero en el medio, las víctimas fueron miles y miles de compatriotas, particularmente los viejos, que fueron cruzados por esa violencia dantesca que sufrió nuestro país. En el año 57, las élites causantes de ese conflicto, los directivos del Partido Liberal y el Partido Conservador, resolvieron poner el punto final a la guerra. Y pactaron lo que se conoce, y eso sí lo saben ustedes y lo han estudiado, el llamado Frente Nacional. Solo quiero hablar de dos temas de ese pacto para poner punto final a ese conflicto. Primero, una amnistía total para todos los intervinientes del conflicto. Llámese liberales, llámese conservadores. Aquí no pasó nada, nadie responde. Las víctimas se quedaron con sus víctimas, nadie supo qué ocurrió. Las nuevas generaciones, en este caso la mía, no supimos qué fue lo que pasó, porque era que se mataba a la gente, etc. Simplemente olvido total. Segundo, pactaron un sistema bastante antidemocrático que comienza a abrirle paso a este nuevo conflicto. Y es lo que se llama el Pacto del Frente Nacional, donde el Partido Liberal y el Partido Conservador se sientan y dicen: el Congreso, la mitad para usted y la mitad para mí. Y los otros no se nos cuentan. La rama judicial, la mitad de jueces para usted, la mitad de jueces para mí. Y los demás, los que esos no cuentan. Las altas cortes, la mitad para usted y la mitad para mí. Y los demás, esos no cuentan. Un sistema bastante antidemocrático lo traigo porque es el origen de este conflicto moderno. Entonces, dos élites se distribuyen el poder. Pero el presidente no es sino uno. Entonces, ¿cómo hacemos? 4 años para usted, 4 años para usted, independiente de lo que opinen los colombianos. El primer presidente
candidato liberal, el segundo es un conservador, el tercero es un liberal, el cuarto es un conservador, independiente de la opinión de los ciudadanos. Todavía hoy en el mundo, y sobre todo en los escenarios académicos, se miran asombrados y dicen, esto es injusto. ¿Cómo hicieron ustedes país descalificar a todo el país y una élite y decir, es que esto es para nosotros no más? Pero bueno, esos dos elementos, una amnistía total, sin responsabilidad frente a las víctimas, sin contar la verdad, sin responderle ni reivindicar a las víctimas, nada. Y segundo, distribuyamos el poder para usted y para mí y los demás afuera. Eso lo traigo porque es un elemento muy entendible y que es una explicación del origen de este nuevo pueblo. Hubo un tercer elemento. Había que adjudicarle la responsabilidad de la violencia. Como usted y yo nos callamos, como usted y yo nos dividimos el poder, busquémonos a alguien. ¿Y qué tal si le echamos la culpa al comunismo internacional? Entonces se desarrolló una campaña muy intensa anticomunista. La gente ni sabía que era eso, pero presuntamente ese era el culpable de todo lo que ocurrió. En ese contexto, en los años después del Frente Nacional, obviamente muchos sectores, muchos jóvenes particularmente, pues se resistían porque no eran ni liberales ni eran conservadores. Sencillamente no tenían partido, pero estaban negados para participar en los asuntos públicos. Porque usted, para poder participar en los asuntos públicos, debería o estaba en la obligación de asumir el compromiso de llamarse liberal. De lo contrario, usted no puede ser barrendero. Usted no podía ser ni ocupar un cargo de portero en ninguna entidad del Estado. Estaba proscrito, estaba por fuera. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ese elemento antidemocrático, arbitrario, fue lo que permitió que muchos jóvenes se alzaran en Colombia contra ese sistema. ¿Cómo así? Que solo liberales y conservadores. Y no estoy molestando a ninguno que tenga su ideología, sino que es la realidad histórica. ¿Cómo así que solamente ellos? No, yo también. Ah, pero es que usted no puede. Entonces, como usted no puede, usted es subversivo, usted es ilegal, usted es un agente extranjero, usted no es colombiano, usted no es patriota. Ese es el escenario. Y se creó toda una estela de persecución a aquellos que no compartían ese modelo. Ese es uno de los elementos críticos de este proceso. Ahora bien, el tema de la tierra en Colombia, ese ha sido también un elemento básico de la construcción de Colombia. ¿Qué ha ocurrido con la tierra? Colombia es uno de los países más grandes de Sudamérica, con casi medio país todavía sin explorar, pero sin embargo la tierra no llega a manos de los campesinos. Y cuando estos están allí son objeto de despojos y violencias, como lo veremos en los años recientes. Entonces, el problema de la tierra se convierte en una reivindicación también para millones de campesinos. Hoy día nuestro país no es un país campesino, es un país urbano. Pero en los años 60, en los años 50, en los años 70, en los años 80, la lucha por la tierra, que era la lucha por la supervivencia, se convirtió en una batalla social y política en nuestro país. Allí aparecen organizaciones de campesinos que crean estructuras y modelos para convivir, para trabajar la tierra y para subsistir. Y esas organizaciones son estigmatizadas, señaladas como repúblicas independientes. Ustedes han oído eso y lo van a escuchar en este tiempo. Repúblicas independientes.
¿Qué eran las repúblicas independientes? Eran campesinos que se habían organizado para producir y para convivir, para protegerse del despojo, y fueron estigmatizados y fueron agredidos por la fuerza pública, etc. Eso dio origen a esta guerrilla que es la que está firmando este pacto de paz. Repito, es un escenario muy rápido, muy veloz de estos acontecimientos. En conclusión, la lucha por la tierra es un elemento básico de la comprensión del conflicto social y político que vive Colombia. Ya lo veremos más adelante que en el Pacto de La Habana, uno de los puntos sustantivos básicos es el tema de la tierra. Sigue siendo un gran conflicto en la vida social y política de los colombianos. Sigue siendo un problema sin resolverse en la vida política y social y económica de los colombianos. Hoy, llámese cultivos del narcotráfico. Millones de campesinos dedicados a la producción ilegal de narcóticos. No hay otro escenario. No es que sean narcotraficantes, no es que estén dedicados al crimen, es que ese es el mecanismo de subsistencia. Y mientras en Nueva York sigan comprando en 100.000 o yo no sé cuántos dólares el kilo, más de uno estará tentado en ejercer ese comercio y ese tráfico. Decía entonces que esas organizaciones agrarias es lo que permite consolidar hacia el futuro la primera insurgencia armada en Colombia. Y en 1964 el señor Manuel Medulanda Vélez, que era un campesino, no era ningún bandido, un campesino, se asocia con otros y crean y fundan un movimiento agrario de protección y de defensa, pero tienen una bandera que es el Programa Agrario de los Campesinos de Colombia. Eso no lo conocen. Ellos no dijeron allí, dediquémonos a matar, dediquémonos a asaltar, dediquémonos a robar, vamos a decir, no, porque dijeron, vamos a luchar porque en Colombia la propiedad agraria le llegue a los campesinos. Vamos a luchar porque el campesinado tenga derechos y porque el Estado entre a intervenir en su favor. Vamos a garantizar de que hay una producción agrícola, vamos a garantizar que hay un respeto al medio ambiente, vamos a garantizar de que la lucha por la tierra no se convierta en un delito en Colombia. Ese es el programa agrario y ustedes podrían mirar por curiosidad intelectual. Miren el contenido del programa agrario de los combatientes de Marqueta. Pero bien, ¿cuál es la respuesta del Estado a ese proceso? La agresión, el bombardeo a Marquetalia, el inicio de una guerra de exterminio que a juicio del Estado se estableció, se creyó que se iba a resolver rápidamente con la superioridad de las fuerzas militares, con los equipos militares, y que iba a derrotar, iba a aplastar. Y aplastar significa liquidar físicamente a esos resistentes campesinos. Pero el tema no ocurrió así. Por el contrario, ese proyecto de iniciante campesino atrajo la mirada y el respaldo de muchos sectores intelectuales, jóvenes, estudiantes, obreros, que encontraron allí un mecanismo de resistencia a aquello que era el Frente Nacional y me excluía. Yo no soy colombiano, pero no puedo elegir lanzarme al Consejo de Manizales porque ni soy liberal ni soy conservador. No puedo ser barrendero porque ni soy liberal ni soy conservador. Entonces allí ese movimiento atrajo esa mirada. Entonces desde sus orígenes, el movimiento agrario, porque todavía no llamamos para movimiento agrario, tiene la simpatía de los jóvenes, de los intelectuales, etc., porque encuentran que es un mecanismo de resistencia a un sistema político opresor. Y esto es interesante ver.
Y allá van llegando muchos de los excluidos del país, que ya no llevan las reivindicaciones solamente agrarias, sino las faltas de oportunidades de empleo, de educación, de vivienda, de salud, etcétera, que creen y estiman de que hay que luchar para modificar el país. En ese escenario, y con unos acontecimientos internacionales que también influyen en las relaciones internas de los países, pues se produce una gran oleada, y en esos años la insurgencia tenía una imagen, un respaldo entre la población, porque estaban reivindicando unos derechos democráticos de participación política, de apertura política, de democracia política, de solución a problemas básicos de la sociedad, etc. Eso en esos años. Luego viene una respuesta del Estado. No los puede derrotar a aquellos 48 campesinos al mando del señor Manuel Madurano. 48 no fueron derrotados. Los bombardearon, no fueron derrotados. Los persiguieron, no fueron derrotados. Asesinaron a sus familiares, etc., pero no fueron. Y se convierten en una guerrilla insurgente. Asumen un programa ya más allá de sus reivindicaciones iniciales agrarias. Ya se plantea un modelo de organización del Estado. Se convierten en una fuerza que desafía al Estado y asumen el rol del delincuente político, de la rebelión contra lo que ellos consideran un Estado en riesgo. El Estado, ¿cómo responde en los últimos años? Acercamos ya al escenario actual. Los Estados Unidos, en su política contra insurgentes en el mundo, hace una alianza, como siempre la ha tenido, con las clases dominantes colombianas y esboza el llamado Plan Colombia, que fue presentado el señor Nixon como la lucha contra la droga. Contra la droga. No, era un plan militar contra insurgentes, contra los movimientos populares, contra las expresiones democráticas de la izquierda, contra los defensores de derechos humanos, contra todos los luchadores sociales en cualquier nivel. Y ese plan dura 10 años. 15.000 millones de dólares le invirtió los Estados Unidos para acabar lo que para entonces solo eran 48, pero ya era una insurgencia armada que tenía presiones en todo el país. Esos 15.000 millones, ¿cómo se expresa? Bueno, convertir el ejército de Colombia en uno de los más grandes de América, solo superado ligeramente por el Brasil, que tiene 4 veces la población colombiana. Entonces tenemos hoy, a esta hora, 500.000 soldados. El ejército de Brasil creo que tiene 550. México, que tiene 2,5 la población de Colombia, tiene un ejército menor que nosotros. Y no hablemos de los demás países porque todos son menores. Eso es el Plan Colombia. Crear un aparato militar súper gigante, súper grande. Por supuesto, ya lo veremos, implica que los gastos del Estado, los impuestos que pagamos nosotros, se vayan para la guerra, se vayan a mantener ese aparato inmenso de ese ejército. ¿Y qué más expresa el Plan Colombia? Yo creo que ni Vietnam sufrió la ola de bombardeos que tuvo Colombia durante esos 10 años. Es que, por favor, de verdad, nosotros los que vivimos en las ciudades no tenemos ni idea de lo que ocurrió en nuestro país. Días y noches bombardeando los territorios colombianos con bombas de todo tipo. Eso es el Plan Colombia. El Plan Colombia también tenía un elemento ideológico.
es que estamos combatiendo a los enemigos de la patria, estamos combatiendo a los enemigos de Colombia, estamos combatiendo a agentes extranjeros. Lamentablemente esa es la realidad y ese es el episodio. Pero finalmente los Estados Unidos son muy pragmáticos y no lo diga, bueno, sí, les hemos dado muchos golpes. Un bombardeo acabó con el monopolio. Un bombardeo en otro país, violando todos los derechos de ese país, en el Ecuador. Mataron a Raúl Reyes en el Ecuador. Hasta allá llegó el sometimiento de nuestro país, de ir con los aviones nuestros a atacar a un colombiano en otro país. Eso es lo que ocurrió con el Ecuador. Pensemos que el presidente del Ecuador demandó al Estado colombiano y perdió el Estado colombiano y tuvo que indemnizar al Ecuador con 15 o 20 millones de dólares. Y todo amparado en el esquema de la lucha contra la droga, que no era tal, era acabar con un chute. Decía entonces que los Estados Unidos, muy pragmáticos, dijeron, bueno, oiga, bueno, ¿qué hacemos? Una bomba vale $50.000 para matar un solo guerrillero, porque los guerrilleros aprendieron a defender su infancia. Yo no soy experto en esos temas militares, pero sí he escuchado de ellos. ¿Qué hace? Si estamos tres, el avión a 5.000 metros, que ni siquiera vemos el avión, nos puede tirar la bomba y nos liquida en un segundo. Pero si tú te haces a 10 metros y tú a 15, yo a 20, el aviador dice, $50.000 para un solo. Nos pedimos que se reúnan a almorzar, que es decir, le tiramos la bomba. Observen ustedes que hay unas cosas de tipo militar que tienen impactos económicos. Y los Estados Unidos digo, sí, hemos ganado estratégicamente, militarmente, hemos ganado la guerra. Pero tácticamente no. Y mientras matamos uno por uno, vamos a durar 20 años. Y mientras duramos 20 años, ¿cuántos millones y millones de dólares vamos a invertir y gastar? Esto explica un poco la sensatez de algún sector de la clase dominante en Colombia que buscan ya se la metimos toda en el lenguaje coloquial a la guerra, a aniquilarlos, a acabarlos, y no pudimos. Sí, ya no son una amenaza latente para el Estado. Sí, la FARC ya no se va a tomar el poder. Sí, la FARC ya no va a poder asaltar las grandes ciudades. Sí, la FARC ya no va a poder llegar a la Plaza de Bolívar a tomarse el Capitolio Nacional. Pero, y mientras tanto, ahí está. Y es un factor de preocupación, y es un factor crítico para la convivencia ciudadana. Estoy aproximando entonces a que hubo unas circunstancias objetivas que llevan finalmente a que haya un pacto de entendimiento, un pacto de paz. Esto por el lado del gobierno. Y en la insurgencia, ¿qué? Desde el primer día, y nuevamente los invito por curiosidad intelectual, desde el primer día, desde el programa agrario de las FARC, la insurgencia siempre señaló que la vía armada no era un fin, sino un medio para defender la vida y la existencia. Nunca le rindieron un culto per se a que las armas era el final y era el objetivo de la existencia de ese movimiento. Era apenas un simple instrumento de defensa y de lucha. Por lo tanto, desde allá, desde el 64, siempre plantearon que había que encontrar una solución pacífica al conflicto, que pasara por resolver y atender las necesidades en ese entonces de los miles de campesinos despojados de sus tierras y de sus pueblos. Oh, esto es interesantísimo entender. Para la insurgencia nunca las armas fue un fin,
fue un medio para resistir y combatir. Entonces lo que explica con qué facilidad, entre comillas, la insurgencia intentó en más de una oportunidad tratar de encontrar una salida política al conflicto. ¿Cómo se inician estas conversaciones? Un pequeño antecedente. Ya había habido otras conversaciones con la insurgencia de las FARC. Belisario Betancur, presidente bastante chilenense, no obstante su origen conservador muy peculiar, que siempre tuvo claro que esa era una guerra fratricida y que el Estado debería impulsar todas las formas para encontrar una solución política del conflicto. Y lo intentó. Y se encontró con la respuesta de los insurgentes diciendo: claro que sí, estamos de acuerdo, vamos a hacer ese pacto de paz. Lamentablemente, el accionar político, les comentaba que Belisario intentó ese ejercicio y no pudo hacerlo. Las circunstancias de sus apoyos políticos para entonces no le permitieron, pero particularmente por la oposición rotunda de las fuerzas militares de Colombia. Las fuerzas militares de Colombia han sido educadas, formadas en la doctrina de lo que se llama la seguridad nacional. Lamentablemente, y eso, como producto de este proceso de pacto, tenemos que acabar y terminar. ¿Cuáles son los postulados principales de esa doctrina de la seguridad nacional? Primero, todo aquel que exprese una opinión distinta al gobierno hay que fusilarlo, porque ese es un enemigo de la patria, ese es un agente del extranjero, ese es un comunista. Ojo con eso. Que ese es un luchador de derechos humanos. Es nada, es un enemigo de la patria. Hay que fusilarlo para defender la patria, entre comillas. Lamentablemente, estos oficiales, volviendo al caso de Belisario, se opusieron rotundamente al diálogo y a la paz. Lo digo categóricamente, en historia sí lo reconoce. ¿Saben qué hicieron los militares para acabar con el proceso de paz iniciado en buena hora y que nos hubiera librado de miles y miles de muertes y de tragedias en Colombia cuando renunció Belisario? Solo les voy a traer dos casos. ¿Saben qué hicieron? El peor genocidio político que conoce la historia contemporánea en el mundo, no en Colombia. Exterminaron todo un partido, la Unión Patriótica, 14 miembros en el Congreso, todos asesinados. De aquí, en Manizales, Bernardo Jaramillo Osa, candidato a la presidencia, asesinado. Esa es la doctrina de la seguridad nacional del Ejército de Colombia. Y todavía están incluidos en eso. Han cambiado, evidentemente han cambiado. Pero todavía, eso puede ser que el doctor Pablo Cruz tenga una opinión distinta. Ese señor es ruso. No, ese señor es enemigo de la patria, es enemigo de la iglesia, es enemigo de la familia. Hay que perseguirlo, hay que estigmatizarlo y si lo podemos fusilar, mejor. Entonces es una etapa bastante crítica. Les decía dos episodios: el exterminio de la Unión Patriótica. ¡Qué vergüenza para el mundo y para nuestra historia como colombiano! Y traigo eso porque se puede presentar el mismo fenómeno ahora. Ya lo veremos más adelante. Ese es un riesgo de la implementación. Que comiencen a asesinar a los líderes de la insurgencia después de que han cumplido todo lo pactado.
Y el otro episodio, que puso punto final a las negociaciones. Se hecho un cese al fuego para ir limando la confrontación. El ejército fue y fusiló en un campamento a los guerrilleros que estaban allí dormidos, etcétera, etcétera. Se rompió la negociación. Se trataron de hacer otros esfuerzos y no se pudo. Luego este proceso de paz tiene unos antecedentes bastante complejos. No los podemos examinar de manera ligera ni como un hecho casual. Es el acumulado de todos los antecedentes políticos, sociales, culturales que hemos tenido los colombianos, en la cual estamos comprometidos más de una generación. La nuestra, que está de salida y que nos tocó aguantarnos todo el conflicto, y la de ustedes, que está por construir el nuevo país a partir de esta nueva realidad. ¿Cómo se inician las negociaciones finalmente, entonces, con el gobierno del señor Santos? No olviden que el gobierno anterior, el presidente anterior, el doctor Álvaro Uribe Vélez, una vez tomó posesión la presidencia de la República en el 2002, anunció que en 18 meses acabaría con los FARC. Y se puso en marcha lo mejor de todo el Colombia. ¿Y qué no se hizo durante sus 8 años de gobierno? De todo. De todo, pero solamente quiero nombrar un solo episodio, que tiene que ver con la seguridad nacional y que tiene que ver con que hay que acabar a la insurgencia. Los falsos positivos. Miles de jóvenes como ustedes asesinados por las fuerzas militares y presentados como guerrilleros. No es sino preguntarle a las madres de suerte que nos cuenten alguna vez, ojalá pudieran ustedes tener la ocasión, que le digan quiénes eran sus hijos. Pero fueron presentados como guerrilleros, porque la lucha, entre comillas, contra la subversión, contra la guerrilla, justificaba y legitimaba todo. Ese es el escenario que nos ha tocado. Y es en el que ustedes, por fortuna, si esto tiene éxito, no van a volver a repetir. Jamás van a cruzar ese horizonte. No van a tener esos episodios. Y eso es lo que se busca con este proceso de paz. Y ese es el compromiso de ustedes como nueva generación. Construir una nueva sociedad, una nueva Colombia, pluralista, democrática, donde cabemos todos, con las ideas que tengamos, con las emociones y las aficiones que tengamos, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, donde hay diferencias de todo tipo, pero nadie pretende superarlas a través de aniquilar a aquel que no comparte la suya. ¿Cómo se inician estas conversaciones? Decía que el presidente Uribe no pudo. Él dijo que en 18 meses no pudo. 8 años y no fue capaz. Sí, lo restringió militarmente, esa es la verdad, pero los exterminó, no pudo exterminarlos. Y no puede exterminarlo por una sola razón, ya que hago una pequeña disquisición, porque en el campo la insurgencia tiene su respaldo, porque allí donde ellos actúan tienen sus respaldos, que han cometido barbaridades, pero cómo no, pero tienen sus respaldos y sus apoyos ciudadanos. Y decía que voy a hacer un pequeño paréntesis porque vale la pena comentar. Y ese caso lo conocieron ustedes desde el general Alzate, el famoso general, el único que durante todo el conflicto y toda la guerra fue capturado por los insurgentes en el Chocó. Tuve ocasión de conversar con Pastor Alape, que comandante de las FARC, que me contó toda esta anécdota, que voy a resumir de la siguiente forma.
El general Alzate, por A o B razones, comandante de 5.000 soldados, con 110 helicópteros a su servicio, con 70 lanchas torpederas, etcétera, etcétera, salió de su guarnición en el Chocó, Quito, y se fue a un balneario a media hora con una amiga. Normal. Con la mala suerte de que unos guerrilleros que estaban por allí, no en ese lugar, sino a unos 20 minutos más arriba del río Atrato, se les olvidó comprar unas pilas para sus equipos. Y tenían dos opciones: o devolverse en hora y media a donde habían comprado todos los otros elementos que fueron a adquirir, o ir a ese poblado a comprar las pilas. Y se fueron dos guerrilleras y un guerrillero a comprar las pilas. Cuando estaban llegando, dicen que el río tiene una curva ahí, y donde voltea hay una vista de 1 kilómetro, y vieron, cuando dieron la vuelta, que salió una lancha del ejército, pero a toda velocidad, y entonces se pusieron nerviosos, que sí, dijeron, no, ahí está el ejército. Sacaron las guerrilleras imposibles, etc. Se fueron acercando con cautela, y un pescador que estaba ahí en la orilla, y los guerrilleros le dijeron, compañero, está el ejército ahí. Voy a hacer las gesticulaciones del pastor, no son los humanos. Y entonces que el campesino que estaba ahí recogiendo sus redes no contestó, sino que hizo. Y estos se miraron, y allá en una mesa estaba el general Alzate y su amiga. Y esa lancha que salió era del ejército. Muy raras. Entonces entraron ahí, se acercaron a la pareja, le preguntaron, buenos días, buenas tardes, ¿ustedes quiénes son? La señora sí dijo, yo soy fulana de tal, etc. Él cambió su nombre y dijo que era un ingeniero eléctrico, que dijeron, ah, qué bien, ¿y ustedes qué hacen por acá? De paso, no, venimos a hacer un estudio para implementar la luz que desde Cristóbal Colón nunca ha existido aquí, en este caserío. Ah, qué interesante, van a poner la luz aquí, ah, qué bueno. Pero otra chica fue allá donde vendían las pilas y dijeron, ¿y qué? ¿Y eso es qué? Y yo, no, eso los trajo la lancha del ejército. Entonces vino, oiga, ¿ustedes vinieron una lancha del ejército? Sí, vinimos una lancha del ejército. Ajá. ¿Y por qué vienen ustedes si el ejército fusila al que se le acerque a 20 metros a una lancha torpedera? ¡Lo fusilan! Mucho menos transportan civiles. ¿Ustedes cómo hicieron? Es que dijo el general, no, es que el lanchero nuestro se le dañó la lancha. Y pasó un soldado y muy buena gente, dijo, ¿qué? ¿Están parados? Venga, yo los llevo. Y ese cuento, pues sí, no se lo creyeron. Y bueno, finalmente dijeron, bueno, llamaron allá a su jefe, y que su jefe les dijo, sí, cómo no, tráiganlos a ver qué pasa, quiénes son, no sabemos. El lanchero que se había escapado o que había salido, pues a los 25 minutos estaban gritando, ¡capturaron al general Alzate! ¡Lo capturaron! Aquellos no sabían eso. En esos 15 minutos le dicen, bueno, vaya con nosotros, nos vamos, se montaron la lancha, etc. Que habían caminado unas 10 cuadras cuando por radio los otros guerrilleros dijeron, tráiganos, tráiganos. Y en la radio están diciendo que capturaron a un general, etcétera, etcétera. Bueno, y así fue esa captura, pues. Pero la historia va para eso. Cuando yo decía que tienen respaldo y que por eso no fue. Eso contado por el general Alzate. A la semana se pusieron de acuerdo el gobierno y la insurgencia para devolver al general Alzate y a su compañera. Y bueno, desde La Habana vino Pastor Alapa,
que era el comandante guerrillero de esa zona, me contó él que cuando se bajaron los helicópteros con la ONU, con la Comisión de la Cruz Roja, etc., entonces se encontraron con unos guerrilleros ahí y le dijeron, bueno, ¿y dónde están los señores para contar? No, están a 1 hora de acá. Ah, entonces vamos. Fueron caminando. En el camino, el guerrillero le contó esto que ya ustedes conocen, como que es una cosa circunstancial, etc. Y le contó además estas 2 o 3 anécdotas. La primera, que evidentemente a los 30 minutos ya estaban bombardeando, pero adentro, por toda esa zona. Entonces que estos se escondieron, que eran 10, dijeron no podemos ir los 10, distribuyamos los 3 adelante, 2 en la mitad, etc. La señora va con estos 2, tome el señor general unas botas, la señora unas botas, y vamos, etcétera, etcétera, y escondámonos hasta las 6 de la tarde. Y caminamos toda la noche, la señora con muchos tropiezos, él también, chocándose contra las ramas, etcétera, etcétera. Pero que el bombardeo era fatal. Entonces caminaban 5 o 10 minutos, tenían que tirarse al suelo porque el bombardeo era fatal. Que a las 12 de la noche una voz ahí gritaba aterrorizada: voy a ahorrarme la sentina. Tantas, me van a matar, me van a matar. ¿Quién gritaba? ¿Los guerrilleros? No, el general. Porque veía que tiraban bombas, que daba miedo. Claro, si lo hubieran matado, la información era que la guerrilla le había sacado los ojos, que le había, etc. Pero él, en general, decía, pues no hay ningún rescate. Tire bombas es lo que encuentra. Primera escena. Segunda escena, 3 días caminando de noche, de pronto es que una guerrillera vino adelante y dijo, compañero, que allá hay el ejército en un desembarco, están a 300 metros. Es que el guerrillero ya llevan 4 días en eso, que el guerrillero le dijo al general, ¿qué hacemos? Y el general dijo, no sé, no conozco el terreno, yo propongo que nos quedemos quieticos, porque él sabía que un encuentro significaba la muerte de él. No hay ningún rescate, sino que iban a hacer una cosa mediática. Y concluyo esa anécdota. El día que fue pastor a saludarlo, tuvo la precaución de llevarle un acumulado de todas las noticias que han salido sobre ese tesoro. Declaraciones de la esposa del general. ¿Y él por qué esa señora que tenía que hacer allá? Ella que tiene que ver con acciones militares. ¿Me recuerdan eso? Declaraciones del esposo de la señora. ¿Y desde cuándo ella, que es abogada, tiene que estar metida con unos enredos? Pero usted lo recuerda, que pues, eso fue así. Y especulaciones, y que fue a recibir plata del narcotráfico, que fue a no sé qué, que fue a lo que sea. Increíble que este general abandone su guarnición, se va con una señora sola y se fue. Entonces que llegó pastor y dijo, bueno, general, son las 11:30, ya están los helicópteros, pero nos demoramos 1 hora. Yo le propongo que almorcemos acá. Se presentó, le dijo, general, yo soy pastor Alape, soy su objetivo militar, usted lleva 2 años con 5.000 hombres buscando en Pacos y la. Aquí yo me represento y vengo a darle su libro. Le decía comandante, muchas gracias, le decía general. Y le entregó, le dijo, mire, para que usted se informe, porque usted seguramente no ha tenido, no, desde ese día ni más podía hacer nada. Y nos vamos en 1 hora. A los 30 minutos salió el general y le dijo a pastor, permítame, comandante nuestro, ¿será posible que nos vamos mañana? Ya está todo, no, pero déjenme que es que le digo ahí y todo. Entonces sí, se quedaron un día más. Y en el camino del día siguiente, mientras el general elaboraba pues una teoría o alguna cosa, en el camino le dijo al pastor,
Ahora sí, yo 2 años en el Chocó y nunca entendí lo que ahora ya sé, porque no pude derrotarlo y no lo pude capturar. En esa travesía terrible de aquellas noches, etc., alguna vez pasamos por un caserío y una señora anciana con unos niños desnudos, barricones pequeñitos, salió a su puerta y dijo: comandante, le ofrezco una limonadita que es lo único que tengo. A nosotros, le decía el general, nos toca comprar todo. Nadie nos ofrece un vaso de agua y dice que somos los héroes de Colombia. Y yo vi eso. Y la otra dijo: ahora sí entiendo por qué ustedes tienen respaldo acá. Porque toda esta gente, si nos ven a nosotros, les informan a ustedes que están acá. General Alzate. Él vino y dio, para eso lo dejaban en el ejército, unas declaraciones destempladas, pero al final le dio una muy buena entrevista a Cabrera, donde contó la realidad, y es un hombre que hizo unos pronunciamientos interesantes, pero lo fulminaron del ejército, indiscutiblemente lo fulminaron. Eso lo traigo porque vamos a ver el papel de los militares en esta negociación. Entonces decía que se inició un proceso secreto, pero hubo un proceso muy interesante en las FARC. Con la muerte de Marblanda, muerte natural, el jefe de las FARC fue nombrado el señor Alfonso Cano. ¿Quién era Alfonso Cano? Un hombre de clase media alta en Bogotá, egresado de la Universidad Nacional, de la Facultad de Antropología, que por sus ideales y sus luchas se fue a la guerrilla. Un intelectual que estudió en Francia, que hablaba francés. Eso era Alfonso Cano. Ese era el bandido más espantoso, pues, que se nos ha presentado. Alfonso Cano tuvo muy claro eso y dijo: esta guerrilla no puede triunfar militarmente. Esta guerrilla, cumpliendo el legado de los padres fundadores, no puede elogiar las armas como un fin, y por lo tanto vamos a hacer una negociación política. Y encontró en el gobierno de Santos, que se volvió un traidor para los beneficiarios de la guerra, el puente para iniciar esta negociación.